Y como les había indicado, vamos a dar paso a este panel interesantísimo acerca de el tema gestionando riesgos en la banca digital. Quisiera pedirle a los participantes que vayan pasando en la medida que los voy mencionando para ir leyendo un poco acerca de ellos y que la audiencia aquí presente pueda conocerle. Ya les indiqué que la señora Catherine Espaillá, directora ejecutiva de Adofinte, estará siendo la moderadora. Bienvenida. Catherine es licenciada en Psicología de la Pucamaima y tiene un máster en Administración de Empresas de Varna Management School. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, Adofinte. Ella estará como moderadora de este panel. Ahora quisiera hacer mención de los distinguidos panelistas que estarán también en este escenario. En esta ocasión llamo a la señora Fabiola Herrera, quien es subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica del Banco Central de la República Dominicana. Licenciada en Ciencias de la Computación, summa cum laude, posgrados en Análisis Funcional, Análisis y Diseño de Sistemas, Transformación Digital. Sus áreas de trabajo o sus especialidades incluyen sistemas de pago, TI, ciberseguridad, innovación tecnológica y fintech, tanto en aspectos regulatorios como operativos. También es muy activa en materia de inclusión financiera y educación financiera. Gracias por estar con nosotros. Otro panelista, el señor Ángel Gil, quien es el CEO de Vile, vicepresidente ejecutivo, gerente general. El señor Ángel cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector financiero. Posee una amplia experiencia en temas relacionados a negocios, operaciones y medios de pago. Es administrador de empresa egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Desde el año 2020 se desempeña como vicepresidente ejecutivo, gerente general de un proyecto denominado Vile. También quisiera llamar como panelista al señor Cristian Pichardo, quien es el CEO de la marca Mío, ¿verdad? Que ustedes conocen. Más de 25 años de experiencia en el sector financiero, en el cual ha sostenido una carrera exitosa y ocupado posiciones ejecutivas en varias corporaciones multinacionales. Tiene una amplia experiencia en medios de pago y banca de consumo. Ha logrado exitosamente impulsar el crecimiento de negocios e ingresos a escala regional y global dentro de la industria bancaria y financiera, haciendo uso de un estilo de liderazgo dinámico. Antes de su rol actual como CEO y cofundador de Mío, Cristian fue el gerente general y jefe de negocios de Geopagos en el norte de Latinoamérica y los Estados Unidos. Bienvenido. Otro panelista a quien llamamos es al señor Alan Muñoz, CEO de Reset. Ocupa la posición de vicepresidente ejecutivo del Banco Fiogar desde el 1998. Dirige su proyecto de banca digital Reset y supervisa su laboratorio de innovación. Cofundador de Finnovation Labs, incubadora y aceleradora de fintech, y de ITC Finnova, empresa dedicada al diseño e implementación de soluciones tecnológicas e empresariales. Es graduado en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo y con una maestría, un MBA con concentración en finanzas y emprendedurismo en el Babson School of Business en Boston. Así que, señoras y señores, aquí está nuestra moderadora y aquí están nuestros panelistas. ¿Para qué tema? Gestionando el riesgo en la banca digital. Les dejo con ellos. Muchas gracias, Daniel.
Buenos días a todos y agradeciendo a la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, Abancor, por tenernos aquí en este espacio en el que queremos dialogar sobre la gestión de riesgos en cuentas digitales en la República Dominicana. Tengo el honor de compartir este espacio con la señora Fabiola Herrera, quien es subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica del Banco Central de la República Dominicana y quien es definitivamente una figura clave en el desarrollo del ecosistema FinTech y muy cariñosamente en lo que hoy es la Asociación Dominicana de Empresas de FinTech, AdoFinTech. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestra madrina, como cariñosamente la reconocemos. Y tengo la alegría de compartir con los gerentes generales de empresas miembros de AdoFinTech, Alan de Reset, Cristian de Mío y Ángel de Villet. Muchísimas gracias. Hace un momentito vimos cómo Maribel habló de la gestión de riesgos en cuentas digitales en América Latina y tuvimos a Jairo presentando el tema ya de riesgos emergentes en temas medioambientales y de reaseguros y de aseguradoras. Es momento ahora que veamos acá en República Dominicana qué estamos haciendo de cara a el temas de onboarding digital, mejores prácticas para temas de lavado de activos y prevención de fraudes, y conocer de manos de los reguladores qué herramientas tenemos dentro del ecosistema financiero. Voy a comenzar con Ángel, si te parece bien, y quisiéramos conocer algo sobre, con el aumento de la banca digital, las aplicaciones móviles, las transacciones sin contacto y la digitalización de los servicios digitales, ¿qué desafíos surgen para facilitar el proceso de onboarding digital y asegurar una identificación sólida y prevenir la suplantación de identidad? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Yo creo que empezaría hablando un poco de cuál ha sido el resultado para luego enmarcar a dónde estamos y cuáles han sido los retos y los aprendizajes, que han habido muchos aprendizajes. Nosotros lanzamos la entidad de pago electrónico en agosto del año pasado. Hoy día contamos alrededor de 300,000 usuarios que están hábiles para transar. Los retos han sido infinitos. Nosotros lanzamos un proceso de onboarding. En un principio fue un poquitico complicado, extenso, y yo creo que lo primero que ha traído el país, la regulación, y ha sido la competencia, porque nosotros nos veíamos entre nosotros, si mi onboarding es 7 minutos, la competencia 3 minutos, y había una sana competencia de cómo mejorábamos para lograr menor fricción entre todos. Bueno, fuimos mejorando el proceso, ustedes saben, muchos ingredientes de seguridad, mandamos un OTP para identificar que el cliente tiene el celular en la mano y que está autenticando el dispositivo. Nosotros verificamos la parte facial o biométrica del cliente, varios puntos, el cliente tiene que darle la vuelta a la cara, y ahí comenzamos a ver algunos aprendizajes. Habían clientes que no le daban vuelta a la cara, sino le daban vuelta al celular. Y nosotros, esos fueron de los primeros encuentros que dijimos, espérate, hay que construir un video instructivo que el cliente vea que la vuelta es a la cara, no al celular. Habían clientes que en el tema de la biometría se tomaban el video con mascarilla. Sorprendente, pero sí. Y yo le estoy diciendo en una alta proporción de clientes, con unos lentes oscuros. Y de verdad que yo creo que el tema de la concientización y educación digital ha sido, yo creo que el principal aprendizaje que nosotros hemos tenido que enmarcarnos. Yo diría, hay que tirarle foto a la cédula, porque la biometría valida rasgos faciales, pero también valida con la cédula. Que la cédula de identidad, validamos alrededor de 21 puntos para entender que la cédula es válida y que hay un onboarding real de una persona. Sin embargo, habían cédulas que cuando nosotros la veíamos, yo dije, pero con esa cédula intentaron abrir 3 puertas por lo menos. Habían cédulas rotas, con tape, con teléfono. Realmente que yo creo que la concientización de lo que es una identidad nacional y del uso ha sido un tema súper determinante para nosotros. Entonces yo diría, sí, biometría, punto número 1, validación facial, validación de los puntos de identidad de la cédula, ir contra la Junta, validar que realmente es un cliente, pero mucha educación, mucha concientización del uso de la identidad y del
todo el tema biométrico, que ha sido de los puntos que más yo creo que trabajo nos han dado. Para darle un número, tenemos casi 300,000 clientes y el 40% caía en lo que yo estoy diciendo. O sea, caía en un cliente que no podía pasar la validación facial o por el tema de cédula, y tener un batallón de gente validando o prevalidando y haciendo llamadas vuelve un poco ineficiente el tema. O sea que todavía hay un trecho importante de educación digital que yo creo que todos estamos trabajando en esa vía. Excelente, muchísimas gracias, Ángel. Alan, voy a continuar contigo, si te parece bien. La protección de datos, tal como hemos hablado a lo largo de la sesión del día de hoy, es súper importante para que el cliente sienta la confianza con las instituciones bancarias con las que está trabajando. ¿Qué medidas deben tomar las instituciones financieras para garantizar la seguridad y privacidad de sus clientes? Bien, muchas gracias, Catherine. Buen día, o casi buenos días a todos. Tomando las palabras sabias de Fabiola en otro evento en que participé, las medidas de seguridad no se dicen en público, me decía ella. Pero como este es un público donde sabemos que no se colaron los que están buscando medidas de seguridad bancaria para violarlas, las podemos mencionar. Mira, lo primero que yo mencionaría en tema de control de seguridad de la información es que todas las medidas que una entidad de intermediación financiera utiliza para proteger la data de sus clientes tienen obligatoriamente que trasladarse al medio digital. Cuando la apertura es digital, no deja de ser una cuenta del cliente que va a un core que tiene que tener la protección necesaria para acceso a esa información. Sin embargo, hay una cantidad de informaciones particulares de un proceso de apertura de una cuenta digital que deben de ser consideradas en el momento de protección de la data, y hay una serie de retos adicionales que se generan por la naturaleza digital de la apertura de la cuenta. Empezando por el onboarding, que bien mencionaba Ángel, tiene una cantidad de retos tremenda. Nosotros todos sabemos que es un proceso que parece sencillo, pero que tiene sus retos bien particulares. ¿Y qué pasa? Que durante el proceso de onboarding digital, tú estás levantando una serie de información distinta a la tradicional, que también tiene que ser resguardada. Empezando por esos 21 puntos de datos biométricos que mencionaba Ángel. Nosotros tenemos en bases de datos si el ojo derecho se encuentra en la X tal y la Y tal, y el tamaño de la nariz con relación al ojo izquierdo es tanto. Toda esa información se guarda. Es información que cuando recibes un cliente que le vas a abrir una cuenta, tradicionalmente lo tienes al frente y no la tienes. Entonces, empezando porque hay información no tradicional que tienes que resguardar. ¿Qué pasa? La mayor parte de las informaciones, incluyendo esa, no residen en el dispositivo. De hecho, esa es una de las recomendaciones principales, no guardar data del usuario en el dispositivo, pero tienes que poder acceder a ella para poderle dar servicio posteriormente. Esa información de validación biométrica es crítica a la hora de tú proteger las transacciones. ¿Por qué? Porque puedes usar la biometría para autenticación. Entonces puedes decir, ahora cuando la transacción sea de este tipo, yo voy a generar un proceso de autenticación biométrica donde yo voy a validar con la cara que tengo guardada y con la información biométrica una consulta adicional para validar que quien lo está haciendo es quien dice ser. También que quien lo está haciendo está vivo. Pero adicional a ese proceso de informaciones que se genera en el onboarding, también hay una cantidad de informaciones que se generan durante el proceso, que son informaciones, de nuevo, no tradicionales, que tienen que ser resguardadas. Por ejemplo, información del dispositivo. Ya no es solamente si yo tengo que saber que en un proceso tradicional abrimos una cuenta o le dimos un préstamo a una persona y tenemos dónde vive, cuál es su cédula, cuánto gana, dónde trabaja, y tenemos que resguardar esa información. Pero ahora también sabemos que Juan usa un dispositivo tal que tiene el fingerprint X, que vino desde una IP tal.
Esas son informaciones que también deben de ser resguardadas, no solamente porque identifica al usuario y es información personal, sino porque sirve para hacer validaciones posteriormente. Entonces, de nuevo, data no tradicional que requiere de resguardo igual que la data tradicional. Seguimos pasando, entonces ya el cliente entró, sabemos quién es la persona, sabemos quién es el dispositivo, empieza a transaccionar. La generación de la transacción también genera data propia. Esa data propia de las transacciones igualmente debe de ser resguardada. Entonces, todas estas informaciones, como decía anteriormente, debe de residir en sistemas protegidos, nunca en el dispositivo. El dispositivo es el medio de acceder a ellas. Y para acceder a esa información que está protegida, deben haber obligatoriamente capas de seguridad. Todos nosotros obligatoriamente para poder operar tenemos que tener disponibilizadas APIs con acceso a la consulta de información del usuario y debería de haber niveles de seguridad para llegar a consumir esas APIs. Solamente puede consumirse desde tal IP, debe de consumirse de esta manera, múltiples tokens de autenticación y una cantidad de consideraciones técnicas que deben de tenerse. Sin embargo, independientemente de cómo accedes a la información, lo más importante es que esa información, donde esté, debe de mantener el mismo nivel de seguridad que la información tradicional que levantaste. Lo ideal es que donde vayas a mantener tu información tradicional, que está sujeta a todos los controles establecidos en el reglamento de ciberseguridad y las mejores prácticas internacionales, estas no sean la diferencia. Excelente, Alan, muchísimas gracias. Voy a hacer una pequeña pausa para invitarlos a revisar sus carpetas y buscar este volante en el que pueden hacer sus preguntas, para que este panel también ustedes formen parte de las preguntas y puedan aprovechar esta batería de expertos que Avancor reunió en la mañana de hoy. Cristian, creo que es momento, y bueno, y teniendo también aquí la Superintendencia de Mercado de Valores presente, pero en temas de mercado, ¿qué tú pudieras comentarnos sobre qué retos facilitan la adopción y la proliferación de la banca digital en República Dominicana? Gracias, Catherine, y buenos días a todos. Mira, cuando hablamos de banca digital, y lo que voy a decir parece simple, pero voy a elaborar, hay que tener productos digitales. Si no hay un producto digital detrás, no hay tal banca digital. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de productos digitales, empiezan a aparecer nombres y términos como velocidad computacional, como transporte, almacenamiento y procesamiento de la data, la cantidad de la data, que ahora se mide en zettabytes, etc. Y esos elementos, esos términos, se unen a los tradicionales que todavía persisten y van a seguir persistiendo en la banca, sea digital o no. La morosidad, el riesgo, la ciberseguridad, etc., que se acrecentan. Porque a medida que somos más digitales, hay más transacciones, como bien decía Alan, que fluyen en esa nueva carretera que se crea en esa conversión a productos digitales. ¿Y qué sucede con eso? Que eso nos trae diferentes retos. Y lejos de los retos tradicionales que decimos, bueno, ¿cómo vamos a atraer los clientes? ¿Cómo abordamos el costo de adquisición del cliente? Que sigue siendo también un reto en la banca digital, aunque se reduzca. Pero, ¿qué nuevos retos vemos? ¿Y qué dicen los bancos pioneros que han estado tanto en Europa como en Estados Unidos trillando este concepto ya hace varios años? Porque tenemos 5 grandes categorías que podemos llamarlas para encauzar estos retos. La primera es la fricción, que se puede marcar en muchas cosas. Pero para darle un ejemplo, cuando pasamos a la banca digital, entra esta nueva nomenclatura, como yo decía, que hablamos del UX y el UI. Todo a través viene de una aplicación ahora, viene de un desarrollo tecnológico con el cliente interactúa. Ya las cosas no se miden en distancia, a dónde me queda tal sucursal, sino que se miden en segundos, qué tan rápido se puede procesar la transacción. Porque el cliente digital quiere una gratificación inmediata, abre su aplicación y si el internet está un chin lento o la data patrocinada no funciona en ese momento, ya esta aplicación no sirve, ya este banco digital no sirve. Entonces, a eso que nos enfrentamos cada día, ¿verdad? Otro gran reto es el reto de la generación de confianza, ¿verdad? Ya
la forma como interactuamos con el cliente, como él entrega la información, como él entrega esa data que se almacena, ya no es voy a una sucursal, lleno un papel, estoy viendo a la persona, soy amigo del gerente, sino que se crean esas avenidas de generación de confianza en la cual ahora para que la persona interactúe y utilice su aplicación digital, pues tiene que tener un grado de confianza, valga la redundancia, donde dice cuando yo hago esta transacción, ¿cómo es segura? ¿Cómo la autentifico? Ahí entra obviamente la tecnología, la inteligencia artificial, podemos poner la biometría para confirmar transacciones, etcétera, etcétera. Otro gran reto también es esa generación de valor. Cuando nosotros pasamos a la banca digital, tenemos años en la banca tradicional capturando valor, no necesariamente creando valor. Y hay un concepto y una diferencia abismal importante en la captura de valor y la creación de valor. Estos clientes digitales ahora, cuando arrancan, Ángel mencionaba ahorita, bueno, hacemos una medición con la biometría, con el onboarding, como lo llamamos, para registrar clientes. Nosotros medíamos y decíamos, tiene que ser debajo de 4 minutos. Y eso te lleva a esa disyuntiva de decir qué tanta información quiero capturar al momento del onboarding y qué tanta información quiero dejar para después. En cualquier concepto, la realidad es que ese balance entre la experiencia del cliente que hablaba al inicio y la captura de información que luego se convierte en generación, creación de valor, versus captura de valor, es un reto importante para diferenciarnos de la competencia y poder ser exitosos en la banca digital. El otro concepto es el de, todo el mundo lo conoce, reducción de costos. Ya no es cuánto más puedo reducir, sino que es una necesidad que para crecer masivamente tengo que crecer sin generar más gastos. Entonces ahí vienen estos conceptos que hablábamos. Ya los procesamientos no se hacen en un mainframe que está instalado en un AS400 en el cuarto de la esquina. Ya están los conceptos de la nube, ya hay infraestructura como Elastic, no son estas infraestructuras tradicionales, donde nosotros medimos en estos zettabytes de data que se están procesando, qué tan eficientes podemos ser para que crezca la operación de una forma masiva e importante, sin necesidad de decir, tengo que abrir una sucursal ahora en la esquina a 2 kilómetros de distancia. Yo recuerdo en mi otra vida, en muchos años que estuve en el Citibank, que teníamos siempre una región, después yo me convertí en región, me tocó mudarme a Estados Unidos. Y entonces venía un genio que decía, todas las sucursales que tengan menos de 2 kilómetros hay que cerrarlas. Digo, hermano, venga a República Dominicana, aquí todo está a menos de 2 kilómetros. Ahora, con este tema de la omnicanalidad, ¿verdad? Que siempre estamos luchando, de decir, yo quiero que todos los canales sean hábiles. Yo quiero tener el canal físico, yo quiero tener los ATM, yo quiero tener una sucursal, pero vienen los canales digitales. Entonces, en este reto de esa reducción de costos, de poder crecer sin gastar más, esa omnicanalidad empieza a perder un poco de relevancia porque tenemos que definir cuáles canales se quedan de los tradicionales y cuáles canales de los digitales vamos a potenciar. Y por último, bueno, está todo el tema de la ciberseguridad, creo que ya abundó Alan en eso, no me voy a detener, pero que sigue siendo un reto. A medida que las transacciones son más masivas y que tenemos más puntos de data y que tenemos más responsabilidad con los clientes para manejar sus finanzas con estos puntos de control y entrada que se van añadiendo, las huellas, la biometría, los puntos de veracidad de la información en cuanto a la identidad, pues obviamente el reto de ciberseguridad y del fraude pues se exponencia de una forma masiva. Muchas gracias, Cristian. Me gustaría profundizar en esta misma pregunta de cara del regulador. ¿Cómo el regulador se adapta al mercado? O sea, ¿cómo lleva ese tema y permitiendo que el mercado se mantenga elástico, pero también regulado de cierta forma para proteger al cliente final, a los dominicanos? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que Cristian habló bastante claro y me gustaría complementar con 2 puntos. Y todas mis respuestas van a ser así, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, porque no hay presentación para que se lleven el mensaje. Entonces, el primer punto es, desde el punto de vista del regulador, la lucha nuestra a lo largo de los últimos años y los que nos han acompañado en esto desde el 2006, que aquí hay varias caras, saben que ha sido lograr el equilibrio entre regulación e innovación. Regulación que protege al mercado de sí mismo y de factores externos y no servir de bloqueo frente a las cosas nuevas. Ir llevando de la mano al mercado para lograr sus objetivos, pero garantizando con la regulación que se proteja
primero el dinero, que al final es nuestra materia prima, y segundo al cliente. Entonces, la lucha, el reto principal ha sido mantener ese equilibrio, que es difícil, entre regulación e innovación. Y desde el punto de vista de ustedes, y aquí quiero hacer un comentario, porque tú hablaste de banca digital y de productos digitales. Yo creo que ya hoy, 2023, podemos decir que todos nosotros, en cierto modo, somos banca digital o queremos decir que somos banca digital. No tienen que ser 100% digital, pero sí son digitales. Y eso incrementa el riesgo y yo entiendo que por eso también estamos aquí. Pero, y aquí viene el pero, el desafío es que un banco que se diga digital hacia afuera, porque tenga productos digitales, y hacia adentro sus procesos sean los mismos de hace 5, 10, 15 años, no puede llamarse banca digital. La digitalización implica una revisión, reingeniería de procesos internos hacia esto. Es imposible hacia afuera ofrecer todos estos productos innovadores si tienes un core detrás que no te ayuda y gente que el chip no se lo ha cambiado. Entonces yo diría que esos son esos dos puntos. El principal desafío para nosotros reguladores, el equilibrio, que es una lucha permanente y nosotros a lo largo de los años hemos estado con ustedes, abrimos la ventana del hub para escucharlos, para de primera oreja, por decirlo así, saber cómo piensan y qué necesitan. Y en segundo lugar, que nos miremos hacia adentro, si nos llamamos banca digital, cómo están nuestros procesos internos. Muchísimas gracias. Y sí, les invito a hacer doble clic, tal como dice el superintendente, en lo que es el Hub de Innovación Financiera y también en la circular de la Superintendencia de Bancos, en la 423, que habla de modelos novedosos, en la que pueden ir probando y junto con los reguladores ir viendo cómo innovar en sus negocios. Doña Fabiola, me quedo con usted. Ya Alan y también Cristian han mencionado temas de ciberseguridad. ¿Cómo el Banco Central enfrenta esos desafíos en temas de ciberseguridad y la banca digital? ¿Y qué recomendaciones podríamos mencionar para que las entidades aquí presentes puedan tomar nota y prepararse para lo que está sucediendo? Yo les tengo una pregunta. Bancos de ahorro y crédito, ¿cuántos ataques ustedes estiman que han recibido en este año? Ataques de categoría media y alta. Digan un número, vamos a ver. Varios miles. De enero a julio, el sistema financiero ha recibido cerca de 350,000 ataques, más o menos, de categoría media y alta. Ojo, una cosa es ataque, otra cosa es incidente. ¿Saben cuántos incidentes han habido? 0. ¿Ok? Eso está muy bien. Pero felicidades, sí, porque están cumpliendo, están haciendo su tarea. De esos 350,000, a los bancos de ahorro y crédito solamente son 100,000, lo cual significa que ustedes son un botín atractivo para los ciberatacantes. Y esto estamos hablando solamente de ataques de categoría media y alta. Los de categoría baja ni los cuento. Pero esto es un desafío porque cada día se van a volver más sofisticados y cada día ustedes van a tener también que volverse más sofisticados cumpliendo la norma NIST y la regulación, ¿verdad? Los 5 pasos para evitar que esos ataques se conviertan en incidentes. Y también para ayudar a que el lenguaje se utilice con propiedad. Incidentes 0, ataques muchos. O sea, intentos de abrir la puerta muchos, pero ¿cuándo han abierto la puerta? Ninguno. ¿Por qué? Porque la puerta tiene muchísimos candados y tiene muchísimos seguros. Que gracias a que ustedes hicieron la tarea en el 2018 y 2019, cuando salió el reglamento, eso nos protegió y nos ayudó a que en la pandemia, que fue la época más intensa de ciberataques, aquí no hubiera nada que lamentar. Pero sigue siendo un riesgo y sigue siendo un desafío. Entonces, ese para mí es tal vez el primer gran desafío.
Seguir cumpliendo con la regulación, seguir reportando a nuestro centro sectorial de respuesta, seguir asistiendo a todos los entrenamientos que se le dan a los CISOs, seguir haciendo inversiones en materia de ciberseguridad. Hablaban esta mañana la señora de Visa de que hay que actualizar los software. Sí, eso está en el reglamento y eso es parte de los passwords. Todo eso es ciberhigiene básica que ustedes están cumpliendo y están cumpliendo muy bien. Lo segundo a lo que quiero referirme, y es tal vez para mí hoy en día la mayor preocupación, es la educación de los clientes. La educación de los clientes en materia de ciberseguridad es el gran desafío que ustedes tienen que enfrentar. Todos los intentos de fraude social, de ingeniería social, es a través de los clientes. La debilidad de los passwords son los clientes. Es decir, siempre hay un cliente que está en la luna, que no sabe qué es lo que está sucediendo con esto, que cree que es mentira, señores. Entonces, educación al cliente es el gran desafío que yo creo que ustedes tienen que enfrentarse hoy si nosotros queremos llamarnos banca digital y si queremos seguir transitando por este camino, la educación al cliente. Entonces, esos son los dos puntos que, como son dos, espero que los recuerden. Muchísimas gracias. Ángel, tú también hablaste de temas de educación y aquí conectando con la idea de doña Fabiola. ¿Qué riesgos como EPE en temas de ciberseguridad o experiencias aprendidas quieres compartir con la audiencia del día de hoy? Yo creo que es importante entender la cultura y la filosofía que se vive en una fintech. Porque cuando por ejemplo, uno llega a Billet, que uno mira espacios abiertos, no hay un centro de cómputo, todo está en la nube, y tú dices, wow, ¿dónde está la infra de aquí? ¿Quién es que está a cargo de eso? Y lo primero, yo creo que hay que tener una concientización de la información. Independientemente tengamos una infraestructura allá arriba, yo creo que el primer rol que uno tiene que sobrepensar es, sí, tenemos muchos empleados subcontratados, tenemos una aceleradora para acelerar el negocio y tenemos células de desarrollo, pero ¿cuáles son esas piezas clave que deben de estar dentro de la institución que no se negocian? ¿Dónde debe estar el CISO? ¿Dónde está el personal de seguridad? ¿Dónde deben de estar los TL? ¿Deben de estar internos? ¿Deben de estar externos? Esas son las decisiones, yo creo que más críticas para poder lograr la calidad del código necesaria en el desarrollo de todo el producto. Eso es muy, muy, muy determinante. Eso como punto número uno. Punto número dos, uno siempre quiere tercerizar todo. El monitoreo no se terceriza, señor. El monitoreo, uno tiene que tener una capa de monitoreo bien interna que independientemente te vendan un Mercedes-Benz de monitoreo, tiene que tener una cierta responsabilidad interna y tiene que haber gente que le duela. Eso de los aprendizajes que hemos tenido, tiene que haber gente dentro que le duela. Yo creo que tercero, y Banco Central, bueno, en el reglamento ha sido muy... Todo el tema de estandarización, nosotros, bueno, PCI Compliance, y sí, pero hay un tema de inscripción de datos que es importante. Cuando tú ves esos desarrolladores tercerizados, que tú te conectas en una célula y tú ves uno en Colombia, otro en Argentina, otro en México, y tú ves que estamos desarrollando. Si tu personal de seguridad capaz que valida la calidad del código no le duele y es interno, tú puedes ver muchas bibliotecas públicas que utilizan para el desarrollo. O sea, hay que tener mucho cuidado con cuál es la calidad del código que se está utilizando de esos desarrolladores que aceleran y son subcontratados, pero que le tenemos que poner control. Eso es determinante, esa decisión es muy determinante. Y yo creo que una última que para nosotros ha servido, porque uno se vive debatiendo entre seguridad, fricción de cliente. Ese es el debate. Que le vamos a poner una clave adicional, sí, pero el cliente te va a dejar de usar y la va a usar la de la competencia. Bueno, ¿qué hacemos? Inteligencia artificial. Yo creo que es súper importante. O sea, nosotros tenemos servicios tercerizados donde, por ejemplo, si yo hago un login en Santo Domingo y de repente en 2 horas hay un login en San Diego o un login en Japón, espérate, este tipo acaba de hacer login hace 2 horas en Santo Domingo. Entonces, inteligencia artificial que predice, 1, la localización del cliente, 2, el tipo de dispositivo y un sinnúmero de partes de huella digital de la transaccionalidad del individuo, y mandamos retos.
O sea, si el tipo estaba en Santo Domingo y de repente está en Japón, pídele que haga el video de nuevo y se valide. Y tú ves que se te pide el video. Tú tienes que volver a hacer el video, te da de alta y tú puedes seguir usando. Ahora, si el riesgo es medio, en lugar de un video te mando un OTP. No, espérate, no es en San Diego, no es en Japón, pero es un celular diferente. Mándale un OTP para que te lo valide. Pum, valide el OTP, pum, la cédula, pin y pum. Y yo le diría que más del 98% de las transacciones o de la interacción son verdes, o sea, pasa. Es menos del 2% que tú tienes que meterle una biovalidación con inteligencia artificial, un OTP, pero créanme que vale la pena. O sea, los otros días un genio en Instagram puso una página y un usuario de Ville prestando dinero, y comenzó a hacer ingeniería social interna. Y gracias a Dios el tipo no pudo, porque le comenzaron a pedir los OTP y la biovalidación por el comportamiento anormal. Es que de verdad que van a una velocidad rápida. O sea que yo creo que yo concluiría con sintetización de la información, velar bien por los recursos que son importantes internos. Hay recursos, señores, que no se tercerizan, no se negocian. La calidad del código no negociable. Hay parte del monitoreo que debe de ser interno, independientemente seamos una fintech y tengamos todo en la nube y busquemos eficiencia. Inteligencia artificial y por último, creo que lo dije o no lo dije, pero Alan lo expuso bien claro, el tema de encripción de datos. La encripción de datos desde el celular es importante. Hay diferentes sistemas operativos y hemos vivido muchas cosas y hay muchos genios programando que a veces quieren salir rápido del desarrollo. Eso es muy importante, la encripción de datos desde los dispositivos, porque por ahí se pueden haber muchas brechas. Muchas gracias, Ángel. Alan, voy a continuar contigo. Comúnmente se malinterpreta o se conectan las cuentas digitales con la facilidad de generar un mayor riesgo para el lavado de activos. ¿Cuáles serían las mejores prácticas que deben ser consideradas para fortalecer una gestión de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en este tipo de cuentas digitales? Bien, un poco por la misma línea de la pregunta anterior. Las mismas mejores prácticas que se hacen en procesos tradicionales se deben hacer en procesos digitales, con la variación de que tienes muchísimo más información y tienes mucho más chance de personalizar ese proceso de perfilamiento para determinar el riesgo de blanqueo que pueda haber en una cuenta en particular. Empezando porque la debida diligencia que vayas a hacerle a un cliente que vinculas digitalmente no es como muchos pensarían de que, bueno, como la vinculación es digital, son cuentas con limitaciones, le hago una debida diligencia en base a un perfil de riesgo bajo y es debida diligencia simplificada. No, la debida diligencia debe ser en base al perfil de riesgo del cliente, como lo dice la regulación, solo que ahora tienen un proceso dinámico de generar ese perfil de riesgo del cliente. Nosotros en particular armamos las preguntas del proceso de debida diligencia en base a las respuestas anteriores que ha venido dando. Y dependiendo del perfil de riesgo que se determina en una parte del proceso, se le hacen más preguntas o menos preguntas, o no se le abre la cuenta de manera automática. Esa ventaja te la da el poder tener el cliente de frente de manera digital. Igualmente sucede con las transacciones. Todas las transacciones de cuentas digitales se producen de manera digital y eso te genera una cantidad de data necesaria e importante para determinar si el patrón de uso que había predeterminado inicialmente se mantiene o no se mantiene y poder entonces hacer retos adicionales en base a lo que veas que vaya sucediendo. Otro tema sería de que la información de esas transacciones debería de reposar en el mismo sistema de prevención de lavado que utiliza la entidad a nivel general, porque ya tienes una cantidad de gente viendo esas transacciones, ya tienes una serie de procesos definidos de gestión en base a el riesgo que las transacciones presentan.
Estas no son diferentes. Lo que pasa es que con estas tienes mucho más informaciones que puedes utilizar. No solamente en cuanto al proceso de vinculación, que en el propio proceso de vinculación hay una serie de informaciones que capturas para validar al cliente que también te ayudan a determinar el perfil de riesgo de lavado. El mismo hecho de que haces validación biométrica, que vas contra la Junta, que validas la autenticidad del documento, son parte de los elementos que puedes utilizar para perfilar. Y por último, hay una serie de mejoras que puedes considerar que en productos tradicionales se vuelve un poco más difícil. Ángel mencionaba una de ellas, es el uso de inteligencia artificial para hacer un perfilamiento dinámico del comportamiento del cliente. En base a lo que vayas aprendiendo de cómo se comporta un cliente promedio tradicional y ese cliente en específico, tú vas a ir viendo comportamientos que te pueden empezar a tirar retos para temas de prevención al perfil de ese cliente en particular. De nuevo, el tema de tener información del dispositivo te ayuda muchísimo como una medida adicional. Si te pones a ver la ley te dice para generar un perfil básico, ves producto, localidad, ocupación, y son las medidas básicas para generar un perfil de riesgo. Pues en cuentas digitales tienes otras medidas básicas que te ayudan a afinarlo, como el hecho de ese dispositivo, yo lo he visto anteriormente en otras cuentas. Esas otras cuentas en las que yo he visto ese dispositivo han tenido algún comportamiento extraño. Esa IP desde donde me abrieron esa cuenta, me han abierto otras cuentas desde la misma IP. Ese dispositivo que me abrió una cuenta, el perfil de riesgo de la persona que lo tenía anteriormente, ¿es alto, es medio o es bajo? Todas son informaciones que tienes ahora que no tendrías en otro tipo de productos que te ayudan a ir afinando. Muchas de esas son todavía mejoras que nosotros tenemos que ir haciendo, apretando la tuerca, y creo que Ángel comentaba algo importante de eso, es que mientras más tiempo pasa, más experiencia cogemos y más vamos apretando. Y los productos digitales viven permanentemente en beta. Todo el tiempo uno está agregando, y mientras más experiencia vas cogiendo, más información, sobre todo en el tema de inteligencia artificial, que la cantidad de información es crítica para que funcione. No, y también la inteligencia artificial te permite discernir entre ese mundo de datos qué es lo correcto y qué es lo que debe poner un poco más de atención. Doña Fabiola, voy con usted. Queremos saber un poquito qué papel juegan las regulaciones gubernamentales y sectoriales en la adopción de nuevas tecnologías para en el sector financiero. ¿Cómo estos marcos regulatorios pueden adaptarse para abordar los riesgos emergentes y fomentar la innovación? Un poquito como lo que vimos hace un momento, pero ya aquí más enfocado de los reguladores. Continuando con lo que contesté anteriormente, yo estaba ahí hablando con alguien hace un momentito y me dice, no, es que aquí hay una sobreregulación. Estamos sobreregulados, estamos hasta aquí. No voy a mirar a nadie, que fue que me lo dijo. Entonces, el punto es que si no hay regulación, la innovación nos puede hacer caer en el caos y nos puede hacer caer en situaciones no deseables para el ecosistema como un todo, porque esto es un ecosistema. Entonces, las últimas regulaciones que han salido en esta materia, la modificación del reglamento del sistema de pago con todos sus instructivos, el reglamento de ciberseguridad con su herramienta HEC, que por cierto vamos a hacer una segunda corrida distinta a la primera. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con las superintendencias, aquí los colegas de la Superintendencia de Bancos y de Mercado de Valores, estamos con ese tema. ¿Por qué? Porque el ecosistema financiero es una unidad. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De mantener los riesgos controlados. ¿Cómo sabemos que los riesgos se controlan? Bueno, con una serie de herramientas que nos permiten saber a cada quien cómo va mi salud en ese aspecto. Y eso es válido no solamente para los jugadores tradicionales, sino también para las fintech y los nuevos jugadores emergentes. Hay que hacerlo porque, como dicen, lo que es igual no es ventaja, ¿verdad? Entonces,
tiene que ser una regulación que a cada quien le permita entrar por ahí, pero de acuerdo a mi tamaño, de acuerdo a lo que yo soy, pues obtener un resultado. Y para información de ustedes, próximamente vamos a salir con una nueva corrida de esa herramienta de la JEC que nos permite evaluarnos en materia de riesgos de ciberseguridad. Porque los riesgos van a estar. Lo que tenemos es que poner los controles. Si los controles están en la reglamentación, si el reglamento dice que hay que hacer esto y esto y esto, hay que hacerlo. Él hablaba de código, de desarrollo de código, todo eso está en el reglamento. O sea, los controles que tienen que poner están ahí. Y eso está todo el tiempo adaptándose y adecuándose a las cosas nuevas que salen. O sea, nosotros no estamos sentados esperando que, ay, mira, no. O sea, estamos proactivamente buscando cómo mejorar la regulación existente, sobre todo en materia de ciberseguridad y en materia de sistema de pagos. Y no solamente a nivel de lo que sale de la Administración Monetaria y Financiera, sino también a nivel país. Estamos frente a una situación delicada en materia de ciberseguridad. Queremos irnos como país hacia el mundo digital, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto financiero, pero hay una serie de vacíos regulatorios que estamos tratando de llenar. Eso da mucho trabajo. Son 3 leyes, es un trípode con el que hemos estado trabajando desde hace ya varios años, ustedes lo saben, Alan lo sabe que ha estado en eso. Lo primero es la ley de ciberseguridad, lo segundo es la ley de ciberdelito, que es la modificación de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, la nueva versión actualizada a hoy, a todo esto, y con un lenguaje que permite que siga siendo válida en el tiempo. Y la tercera es, y no menos importante, la ley de protección de datos personales, porque no contamos en nuestro país con una autoridad nacional de datos biométricos como existen en todas partes del mundo. O sea, aquí no hay quien establezca los estándares de biometría que hay que usar. Y eso, esta nueva versión de la ley pretende crearlo. ¿En qué estamos con esta ley? Bueno, estamos en una revisión final antes de someterla al Congreso. Van a ser entonces 3 leyes críticas para todos ustedes que van a estar simultáneamente en el Congreso Nacional. Eso es indispensable si nosotros queremos tener una vida digital saludable, no solamente a nivel del sistema financiero, sino también a nivel país. Entonces, son regulaciones que se están adecuando, pero uno empuja, ¿verdad?, hasta un punto. Después de ahí, ya ustedes saben, necesitamos el concurso de todos para que estas leyes que nos benefician a todos sean una realidad y puedan colocar al país en el sitial que nosotros tenemos, porque tenemos un sistema de pago de clase mundial. Tenemos aquí, estábamos hablando también con otra persona ahí, de que hemos sido pioneros en muchísimas cosas, pero el punto en que estamos de avance y de impulso hacia lo digital se ve frenado en cierto modo por falta de certidumbres legales que están en estas 3 leyes que están en proceso de ser sometidas. Entonces, yo creo que sí, que las regulaciones gubernamentales son críticas para poder seguir desarrollándonos en este aspecto, y las sectoriales también. Por ejemplo, se está trabajando ya y creo que va a salir a consulta pública pronto, esperamos que sea este año, el reglamento de Open Finance. Open Finance, lo estamos trabajando en una comisión interinstitucional de los diferentes reguladores que inciden sobre esto, y esto se va a publicar. Esto para ustedes va a ser maravilloso, porque va a tener sus instructivos donde se van a definir los estándares, las recomendaciones, y eso puede ser bien dinámico, bien cambiante. Entonces, vamos empujando poco a poco, pero a nivel alto, a nivel de leyes, necesitamos que estas cosas fluyan para seguir estando en el lugar en que está la República Dominicana en materia de desarrollo digital. Excelente. Cristian, últimamente se ha visto un incremento acelerado en conversaciones sobre uso de inteligencia artificial. Justamente ya Ángel, doña Fabiola, Alan incluso han hablado de temas de inteligencia artificial en el panel. ¿Cómo pueden estas herramientas de inteligencia artificial ayudar a instituciones financieras a mejorar la experiencia tanto del cliente y a fortalecer la relación del sistema de gestión de pagos? Bueno, inteligencia artificial, término sexy de moda, ¿verdad? Está muy en boga. La inteligencia artificial y la banca realmente tienen un matrimonio de más de 40 años. O sea, es porque ahora está muy de moda inteligencia artificial, pero el término inteligencia artificial creo que fue en el año 1956, en la conferencia de Dartmouth, que se estableció.
Y si yo le dijera a ustedes que como en el 1900, creo que fue 65, 66, el primer bot se creó, se llamaba ELISA. Entonces, cuando ahora hablamos de inteligencia artificial, que está tan de moda, uno dice, bueno, ¿es algo nuevo o no? La realidad es que lo que ha pasado es que se han dado los elementos. Yo decía ahorita el tema de la data, que se ha mencionado mucho. En el año 2010 se procesaron 2 millones de zettabytes, 2 zettabytes, perdón. Un zettabyte son 1 trillón de gigas. Y en el año 2025 estamos esperando 181 zettabytes. O sea, imagínense el quantum leap que ha dado el tema de inteligencia artificial. Por eso que usted oyó tanto ese tema, porque dice, concho, ahora están los elementos para que se dé. Entonces, ¿cómo traemos eso a la banca? Desde la creación de los sistemas expertos, como se llamaba en los años 80, la banca ha estado haciendo uso y beneficio de la inteligencia artificial en su etapa incipiente. Recordemos que la inteligencia artificial, como se conoce, aunque algunas no la hemos palpado todavía, tiene 3 niveles, ¿verdad? La que es estrecha, como le llaman, la que es la general o más fuerte, y la que es la superinteligencia. Y creo que no vamos a estar vivos para verla. Pero la Casa Blanca le respondía al profesor Allen Hintze, que es una eminencia en este tema de la Universidad de Michigan, que van a pasar más de 20 años en lo que nosotros, esta generación, vamos a poder ver realmente la evolución de la inteligencia artificial con los elementos cognitivos para que puedan tomar decisiones por sí solas. La inteligencia artificial, uno dice, bueno, tiene que ver con la matemática, tiene que ver con las ciencias computacionales, pero también tiene mucho que ver con la neurociencia y tiene mucho que ver con la lingüística, porque eso es lo que busca, cómo emular el comportamiento humano y que tome decisiones por sí mismo. Entonces, ¿cómo traemos eso a la banca? En la parte que vemos hoy, el ANI, ¿verdad? La inteligencia artificial estrecha, pues hay varios avances o ventajas que ya la banca ha tomado. Cuando ustedes ven la capacidad que ya existe hace muchos años de tener servicios 24/7, y hablábamos ahorita del tema de poder crecer sin aumentar costos, ahí interviene la inteligencia artificial. No es lo mismo yo tener un call center 24 horas por 7 días a la semana, con 30 personas tomando llamadas, que tener un aparatito que está prediciendo el tipo de llamada, lo que te va a responder, y yendo a un mainframe, a sacar la base de datos y poder contestarte. Entonces, eso es una aplicación de la inteligencia artificial. Si vamos un poquito al tema de ciberseguridad, al tema de fraudes, al tema de underwriting, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita el superintendente, el tema de cómo la Bancorp y sus miembros ha contribuido a esa inclusión de nuevas personas en los créditos. Pues ahí entra la inteligencia artificial, porque desde el underwriting del cliente y la identidad hasta poder predecir y seleccionar las pérdidas de los préstamos potenciales es un uso aplicado. El Chase Manhattan Bank, por ejemplo, es una referencia en esa materia. Desarrolló su propio algoritmo de inteligencia artificial para determinar las pérdidas posibles basado en riesgo, y se estima que el monto en el año 2023 de la pérdida completa de la industria únicamente por ese elemento son 48.000 millones de dólares. Entonces, imagínense el alcance que tiene para la banca poder llevar a la eficiencia y la rentabilidad con la aplicación de inteligencia artificial. También vemos casos de lavado de activos, lo que se llama AML. El US Bank también tiene la referencia, digamos, en el avance de inteligencia artificial con el tema de determinar, ha duplicado el output de los casos que ha encontrado aplicando la inteligencia artificial con potenciales casos de AML o lavado de dinero y terrorismo, ¿verdad? Si nos vamos un poquito ya más a tierra, lo que podemos hacer en República Dominicana, que se ha avanzado mucho, aparte del 24/7 que vemos, la reducción de los procesos repetitivos. O sea, ¿qué se busca? La automatización de los procesos de tal manera que lo que se hace muchas veces ya lo puede hacer una máquina y no lo tiene que hacer un grupo de seres humanos. Podemos manejar instituciones financieras hoy día con 50, 70 personas, como somos las entidades de pago electrónico y bancos puramente digitales, donde tú tienes cientos de cantidad de clientes. O sea, cientos de miles de clientes, donde tú no tienes que tener un batallón de personas ahora que están haciendo procesos repetitivos una y otra vez. Estamos esperando que para el año 2025 haya un incremento de 58% de adopción en la banca digital a nivel mundial. Eso es un número. Si ustedes ven cómo ha ido evolucionando realmente los algoritmos, la disponibilidad de data y la aplicación de la inteligencia artificial en estos temas, pues realmente con esos elementos dados yo creo que es mucho lo que la banca, y podemos pasarnos 2 horas aquí hablando de inteligencia artificial, puede aplicar para reducir esos costos, para garantizar la ciberseguridad y eficientizar los procesos. Muchísimas gracias, Cristian. Voy a pausar con la agenda de preguntas que tienen preparada para hoy, para dar espacio a preguntas que hicieron ustedes como audiencia. No sé cómo vamos a proceder, Daniel, si las lees tú o si las leo yo. Entonces,
Entonces, ¿dónde las tengo? Bueno, vamos a ver. Ah, me puedo quedar. Gracias. Entonces, aquí voy. Aquí viene la primera. Considerando el alto costo, ¿es posible que estas pequeñas entidades puedan adoptar un centro tecnológico para procesar sus operaciones y o para fines de ciberseguridad? No sé quién la quisiera coger. O si... Bueno, si quieren yo la cojo. De acuerdo. Mira, realmente la pregunta se contesta en sí misma. O sea, la respuesta es sí contundentemente. Por la razón que Alan, Ángel y yo estamos acá, es precisamente porque tener la tecnología digital para servir una cantidad grande de clientes cuesta una 20ava de la fracción de lo que cuesta procesar en un core bancario tradicional. Entonces, con ese dato yo creo que ustedes pueden extrapolar que realmente es mucho más económico, más eficiente tener un cliente, tanto traerlo a la institución como procesarlo y mantenerlo, que como se hace tradicionalmente. Muchísimas gracias. Aquí vengo con otra pregunta. ¿Se han materializado o al menos intentado algún caso de usurpación de identidad en el proceso de onboarding digital? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se evita? No sé, Alan. Sí, el intento de usurpar identidad en un proceso de onboarding es un proceso relativamente común porque ya no es un tema de la cuenta, no es un tema del proceso, es del usuario. Así como hay usuarios intentando hacer fraude con tarjeta todos los días, también hay usuarios intentando usurpar identidad. De ahí a materializarse es otra cosa. Y el control que se tiene para evitar que eso pase es precisamente lo que mencionaba Ángel al principio. Y tomándole la frase que todavía recuerdo en Manuel Cedeño cuando estaba en la superintendencia, nosotros empezando con esto, él decía, el gold estándar de la validación biométrica es que sepas que está vivo, sepas quién es, que vayas a consultar las informaciones en la Junta. ¿Se me quedó algo, profesor? Si haces un proceso de validación biométrica con cualquiera de los proveedores de validación que hay en el mercado hoy, vas a estar seguro de que si lo calibraste bien, puedes saber que la persona que está frente a ti es la misma persona del documento. Ese es el paso 1. Puede estar más gordito, con barba como yo, pero vas a saber que es la misma persona. 2, validas el documento. Ya no solamente que valides que esa persona es la que está en la foto, sino que valides que ese documento es un documento original. Y hay una cantidad de pasos que se dan para saber de que ese documento es el que fue verdaderamente originalmente emitido por la Junta. Y 3, que vayas a la Junta y confirmes que la información es la misma información, que la información que está en el documento es la misma información que está en sus bases de datos. Gracias, Alan. Esta ya la vi. A ver si llegó otra aquí. Aquí es una pregunta que se da un poco del tema de los riesgos emergentes. La voy a lanzar porque la pusieron acá, pero no creo que la debemos ver fuera del espacio acá arriba. Y es, ¿qué consideran de la aplicación de blockchain en el sistema financiero? Tiene que ver un poco con el tema de cómo se encripta la data, pero no sé si la quieren tomar o la quieren ver fuera. Lo dejo a su consideración. Es un tema largo. Y nos quedan unos minutitos. Complicado. Bueno, voy aquí a aprovechar para ya en estos últimos 6 minutos hacerle una pregunta general a los participantes y le pido sí que sean concisos para que todos podamos escuchar sus respuestas. De cara al futuro, siempre me gusta ver hacia dónde apunta el futuro y ver qué vamos a estar viendo más adelante. Doña Fabiola, ¿cómo considera que las soluciones de la banca digital pueden aportar al incremento de ofertas más personalizadas para el usuario y con esto facilitar la inclusión financiera? Lo primero es que en este año 2023, en esta era en que vivimos, estamos conviviendo varias generaciones.
están los boomers, están la generación X, los millennials, etcétera, etcétera, etcétera. Están los millennial senior, como... entonces, están dentro de todas esos grupos poblacionales, están los nativos digitales y los migrantes digitales. ¿Quiénes son aquí nativos digitales? Los grillos. No, eso es mentira, tú no eres nativa digital. Entonces, eso significa que todos somos migrantes digitales y algunos que no han migrado todavía. ¿Quién está aquí que no ha migrado a la digitalización? Nadie. Entonces, todos somos migrantes digitales. Eso es un reto, porque nos cuesta un esfuerzo adicional, les cuesta a los migrantes digitales, porque yo soy millennial senior. Entonces, cuesta un esfuerzo adicional adaptarse a todas estas cosas. Por un lado, como oferentes de productos y por otro lado, como receptores de estos productos. Pero les digo algo, la inclusión financiera, que es el gran objetivo macro del Banco Central en todo esto, no puede lograrse si no se utilizan herramientas digitales. Es literalmente imposible porque es que somos muchos. Éramos muchos y parió la abuela. Entonces, si no utilizamos herramientas digitales, no vamos a lograr una inclusión financiera plena. Lo otro es, ¿quiénes son los llamados a utilizar de esas herramientas digitales para esa inclusión? El superintendente les planteó un reto al principio. Él dijo, estos que vuelven, a mí no me interesan los que vuelven, yo quiero que vengan nuevos. Y eso es inclusión financiera. Entonces, la inclusión financiera no se trata de que vamos a tener una solución mágica, que vamos a llegar con un Black Swan aquí y va a resolver el tema de la inclusión. No, la solución la tenemos todos nosotros, los que estamos aquí sentados. Cada quien en su ámbito de acción somos responsables de la inclusión financiera. Las entidades, las fintech, todo el mundo con herramientas digitales. Entonces, esto es la única forma de lograr esa inclusión que nosotros perseguimos, porque ¿por qué la quiere la Autoridad Monetaria y Financiera, la inclusión financiera? Queremos inclusión financiera porque sin inclusión financiera no hay desarrollo, punto. Es una cadena de valor y empieza a nivel individual con la inclusión de cada persona, con el acceso al crédito, con el acceso a productos financieros. La única forma de lograrlo es con medios digitales. Y como dije al principio, todos nosotros somos esa banca digital. No, porque la banca digital, no, todos nosotros. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros hacer el esfuerzo para lograr esa inclusión financiera. Perdón que me pasé un poquito. No, yo creo que la respuesta fue bastante completa. No sé si Ángel quiere agregar algo más. No, yo creo que yo lo resumiría en 3 palabras. Inmediatez. Estamos en un mundo donde se exige lo inmediato. Yo los otros días estaba en una fila con mi hija y estaba a una persona y ella estaba desesperada. O sea, la inmediatez es darle un clic. Sí, inmediatez. Yo creo que la baja fricción y cuando se une con la cotidianidad, que el país está sembrando las bases para unir la cotidianidad con la inmediatez y la baja fricción. O sea, ya en el metro se aceptan pagos. Señores, eso es cotidianidad dominicana. Ya tú puedes recibir una remesa en línea. Tú puedes recibir una remesa en línea sin tener que ir a una estafeta. Eso es cotidianidad. Ya tú puedes ir a un colmado y pagar. Eso es cotidianidad. Entonces, cuando se une la inmediatez, la baja fricción en la cotidianidad, en un mundo digital como el que estamos construyendo juntos, porque esto es un trabajo juntos, realmente que el futuro es claro, súper claro. ¿Algo más que quieras agregar, Alan? Bueno, yo creo que han dicho bastante, si no casi todo. Yo, montándome en esa misma línea de Ángel, le agregaría la personalización. O sea, el tema de que tú puedas, de manera sin fricción, inmediata, resolver un problema específico y de hecho resolverlo de manera particular para un cliente o un comercio en específico, también es un arma bien poderosa. Estamos llevando a la mano de microempresarios herramientas de gestión de pagos digitales que estaban fuera de su alcance y estamos llevando a la mano de personas físicas que no tenían cuenta bancaria la posibilidad de poder abrir una cuenta digital con prácticamente todos los servicios que tienen una cuenta tradicional. Cristian, te tocó un poco difícil. Vamos a ver qué podemos agregar ahí. No, yo creo que como complemento añadiría 2 palabras. Una es transformación y la otra es innovación.
definitivamente, como dije hace un rato y Fabiola también lo mencionó, tener un producto digital no es decir, saco un app y atrás sigue todo igual. Entonces, transformación e innovación. Bueno, nos quedan 15 segundos para cerrar este panel. Les doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy y les invito a profundizar en temas de inclusión financiera. Más del 50% de los dominicanos no están incluidos financieramente, lo que quiere decir que hay muchas oportunidades fuera, muchos negocios y muchos dominicanos interesados que debemos incluir en nuestro sistema financiero. Muchísimas gracias a todos.